Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estoy súper emocionada porque hoy tengo a una invitada que admiro y bueno, estoy súper feliz. Amalia, mil gracias por darme este espacio y sé que tu agenda está súper complicada, pero te lo agradezco de corazón y bueno, también a nuestra querida Ale, que ahí fue la que nos contactó y nos dio, bueno, ahí te hizo manita de puerco para que me dieras este espacio, estoy súper contenta. Y bueno, la última vez que te vi fue en el colegio de mis hijos y hablaste de inteligencia emocional y se me hizo que debe de ser canasta básica para todos los seres humanos y se me hace súper preocupante que en los colegios no dan esta información y debe de ser, yo pondría una materia para esta, o sea, de inteligencia emocional porque te sirve desde chiquitos hasta ancianos y creo que muy poca gente tenemos inteligencia emocional. Entonces, si tuviéramos esa inteligencia emocional, creo que nos ahorraríamos 300,000 dramas de los que vivimos día a día y me encantó. ¿Nos puedes platicar un poquito de qué? Habrá gente que no tenemos ni idea de qué es inteligencia emocional. ¿Qué es inteligencia emocional? Sí, primero estoy yo también muy contenta de estar aquí contigo, Carmen, y coincido totalmente que debería de haber educación emocional. Sí, claro. Que finalmente gestionar las emociones hace una gran diferencia en la vida. Voy a platicar, si quieres, el origen de la palabra, el origen del concepto. Hay una teoría antes de la inteligencia emocional que es la teoría de las inteligencias múltiples. Y dentro de las inteligencias múltiples hay dos inteligencias que llaman particularmente la atención, que es la inteligencia intrapersonal, vean qué bonito concepto, que es regularte bien a ti mismo. Intra, personas que pueden pensar las cosas, respirar, decidir qué hacer, se le llama inteligencia intrapersonal. Y otra inteligencia múltiple se llama inteligencia interpersonal, que es toda esa parte de cómo ser inteligente hacia los demás, en cómo digo, cómo escucho, qué hago, cómo me dirijo, cómo me expreso. Esta teoría existía, las inteligencias múltiples. A estas dos inteligencias múltiples le llamaron que si tú tenías ambas, es decir, esa inteligencia intrapersonal y esa inteligencia interpersonal, eras emocionalmente inteligente. El concepto de ahí viene, inteligencia emocional, que engloba dos áreas, Carmen, la parte intrapersonal y la parte interpersonal. Esas dos esferas que forman la inteligencia emocional, cuando ya se le llamó inteligencia emocional, no es que la inteligencia emocional sea una de las inteligencias múltiples, sino a estas dos le llaman inteligencia emocional, empezaron a desarrollar a profundidad lo que entonces implicaba ser emocionalmente inteligente. Y a partir de aquí vino el boom. Quienes empezaron hablando de la inteligencia emocional son dos psicólogos que se llaman John Mayer y Peter Salovey, pero quien fue el hit a nivel mundial fue con un libro de Daniel Goleman, que se llama Inteligencia Emocional, aunque el concepto no lo acuñó él. El concepto lo acuñaron estos dos psicólogos en una universidad en Estados Unidos. Y ya él fue el que hizo el primer, no el primer libro, uno de los primeros libros, pero fue el que detonó. Cuando inició este concepto de inteligencia emocional, en la propuesta inicial de Daniel Goleman, se menciona que una persona emocionalmente inteligente tiene como 5 áreas. Y de estas 5 áreas de la inteligencia emocional, 2 corresponden a la parte intra, hay una en medio que es como una conexión y las últimas 2 corresponden a esta parte interpersonal. Los nombres oficiales de estas áreas, aunque después me gustaría que nos fuéramos más al tema de emociones, es que primero tienes que reconocer y aceptar las emociones, después manejarlas. Aquí viene una muy interesante que es darle un sentido, que es como este eslabón que te va a conectar entre lo tuyo, le da sentido y entonces puedes ser empático y asertivo. Este es un micro resumen de las 5 áreas de la inteligencia emocional. Distintos autores que vinieron después las han afinado, profundizado, algunos le hacen algunos ajustes a los títulos, pero inicialmente la propuesta es esta, que sigue siendo la base. Primero tienes que trabajar contigo para que después puedas estar bien con los demás a nivel emocional. Y es un fundamento absolutamente cierto
que si yo no puedo observarme, estar atento, ver qué siento para decidir cómo manejarlo, hacia los demás no voy a poder. No va a tener sentido, o por más que yo me esfuerce, no voy a poder ser empático y no voy a poder ser asertivo porque me va a dominar la emoción. Entonces, ese es el origen. Esto, conforme ha ido creciendo, imagínate que se le sumaron ahora estudios de neurociencias, estudios de mapeos cerebrales, de cómo funciona el cerebro. Entonces, cada vez este tema se ha fundamentado más de lo que realmente pasa a nivel biológico y físico en nosotros con las emociones. Con las emociones. Y eso está padrísimo, porque entonces lo que antes se deducía o se sabía, hoy tiene fundamento. Entonces, hoy sabes mucho de lo que es cada emoción, de lo que le pasa en el cuerpo, de lo que implica, y también de la enorme posibilidad que tiene el ser humano de que puede hacer algo con lo que siente. Entonces, se está dando mucho peso porque finalmente se sabe que si en la educación no metemos inteligencia emocional, pues sí tenemos muchos temas, desde gente que se reprime, gente que explota, gente que lo guarda y luego lo transforma y luego cuando lo saca ya no tiene ni pies ni cabeza. Entonces hacia ahí va cada vez más esta conciencia, porque si tú agradeces algo en la vida, estoy segura que todos los que nos están escuchando van a coincidir, si tú agradeces algo es que una persona se pueda regular emocionalmente. Y que cuando tú estés con alguien, esa persona se regule y tú te regules. Es algo que agradeces, porque entonces sabes que con esa persona puedes hablar, llorar, expresar, manifestar algo y que hay esta intención genuina de construir algo, no de que ahí vaya a terminar. ¿Cuánta gente llega a una situación y dice, a ver con qué me sale, a ver con qué, a ver si no exploto, a ver si no? Y llegamos aterrados muchas veces a una relación. La inteligencia emocional te da esa confianza y esa certeza de que cuando tú estás con otra persona, hay esta posibilidad de que se llegue a algo o de que tú te puedas expresar sin juicio, sin imposición, sin dominio. Las familias que se educan desde los niños pequeños, no es que vayan a ser hijos perfectos, pero cuando educas emocional, con inteligencia emocional, pues son niños que van pudiendo responder mejor. Más fácil. Exacto, un adolescente que se regula, un adulto que se regula, entonces hacia allá va toda esta nueva línea. Entonces tenemos muchos caminos que explorar. ¿Por cuál quieres iniciar? Por ejemplo, o sea, lo primero es conocerte a ti misma. Así es. Se empieza conociéndote porque dices, si no me conozco, pues no sé qué es por qué me exploto, por qué. Entonces, el primer paso es autoconocimiento, que de ahí es un tema, ¿no? ¿Cómo llegas a autoconocerte para poderlo aplicar cuando vienes? Yo siempre digo que nosotros somos víctimas de víctimas. Entonces, cuando tu papá o tu mamá, pues difícilmente se autorregulaban, tú aprendiste eso. Entonces aprendes por imitación y por educar, ¿no? Entonces, ¿cómo empiezas a autoconocerte? Me gustaría fundamentar lo que son las emociones y de ahí partimos al autoconocimiento. En la inteligencia emocional se llama autoconciencia emocional. Esta parte tan bella que tú expresas es cómo tomar conciencia de lo que está pasando en mí. Y para profundizar en esta área, que es la primera de la inteligencia emocional, me gustaría fundamentar las emociones. Con lo que hoy se sabe desde esta parte de las neurociencias, de estudios del cerebro, de qué le pasa a un cerebro cuando está sintiendo una emoción. Y me gustaría hablar de distintas estructuras. Hay una parte del sistema, en el sistema límbico que está dentro del cerebro, si este fuera nuestro cerebro, la parte del medio, o si lo viéramos así, con mi mano así, lo que es mi dedo pulgar, sería como esta parte del sistema límbico, que es un conjunto de estructuras del cerebro que están aquí adentro. Este es el sistema límbico. En el sistema límbico es el mundo de las emociones. Ahí tenemos estructuras que nos vinculan emociones muy básicas, pero importantísimas en la vida, donde está la amígdala que se encarga de regular el miedo, que es una alarma, que está alerta, que está atenta. Tenemos el hipocampo que compara recuerdos del pasado, tu experiencia previa. Esta es una maravilla. Cada vez se está estudiando más todo lo que pasa en el cerebro cuando se produce una emoción. Entonces, las emociones vienen de esta parte del cerebro. Ahí va pasando cosas y las emociones surgen cuando algo sucedió. Positivo, negativo, agradable, desagradable, pero algo sucedió. El cerebro y todo tu cuerpo se va a ir preparando para responder a eso que sucedió. De hecho, etimológicamente, si tú divides la palabra emoción y le pones emoción, moción es movimiento y la letra E es para salir hacia el exterior.
Entonces, la emoción, si yo lo fundamento etimológicamente, es toda esa serie de movimientos que suceden en mí que me están preparando para tener una respuesta hacia el exterior, hacia afuera, hacia algo. Esos movimientos es todo lo que sucede acá que impacta en tu cuerpo. Es decir, aquí inicia, aquí se producen, pero tú estás enojado. Cuando estás enojado, todo tu cuerpo está enojado, o sea, te sube la temperatura. Si estás triste, no dices, tengo el brazo triste. O sea, toda tu persona, estás triste, tienes miedo, estás frustrado, tienes incertidumbre, estás pasando por un momento de ansiedad. Y todo eso viene acá. Las personas que van creciendo o los adultos que vamos aprendiendo a manejar las emociones, vamos como entrenando para que estas emociones sean proporcionales a lo que está sucediendo. Porque muchas veces tú le metes aquí basura mental, le metes pensamiento obsesivo, le metes ideas, pero no, entonces de seguro, y mira, y entonces, y empiezas a hacerte un enredo mental, y esa emoción que tenía este tamaño se puede ir haciendo así. Uno de los elementos claves de entender el funcionamiento del cerebro es que justo el sistema límbico va a ir respondiendo a lo que hay. Y eso está muy bien. Pero si en mi cabeza, esta parte de afuera, yo le empiezo a bombardear de ideas, yo empiezo a llenarla de cosas, yo empiezo a imaginarme, a exagerar, a adelantarme, esa emoción ya no va a estar proporcionada. Va a estar desbordada. O reprimida. Puede ser hacia allá o puede ser hacia acá. Una manera de hacer una emoción como no es para tanto, no, sí, o sea, sí te gritaron, sí te humillaron, no, pero mira, mejor no le digo, mejor me callo, no voy a estar triste, hay cosas peores. Entonces, a veces lo que hace la gente es que como acorta esa emoción o minimiza emoción o exagera esa emoción. Y esto es, perdón, esto es por tu historia de vida. Sí. Y por lo que te pasó, ¿no? De que a lo mejor si exageraste alguna vez y llegaron y te metieron una friega, pues tú tiendes a minimizarlo, ¿no? Para evitar ese problema. Aquí están aprendizajes, cultura, educación, experiencias previas, situaciones difíciles que viviste, o a lo mejor un día estabas llorando y nadie se acercó a ti, entonces dijiste, no, yo mejor no lloro. O a lo mejor un día lloraste mucho y se te acercó mucha gente y dijiste, no, yo lloro de todo. Entonces, justo las experiencias han ido condicionando mucho de nuestra respuesta emocional. Entonces, en esta parte, que le vamos a llamar como corteza cerebral, están aquí todos los hemisferios y la corteza es la capita que envuelve al cerebro. En toda esta capa quedan registradas experiencias, vivencias, todo lo que hemos vivido. Y justo esta parte es la que puede que eso que tú estás sintiendo, que es real, tome medidas muy así o muy así. Porque llega un momento donde el cerebro es como literal. Entonces, el ejemplo muy claro es con la ansiedad. Si yo estoy aquí y empiezo, ¿dónde estarán mis hijos? Y si les está pasando algo, y si entonces, y si mira, y si ahorita sí van a ir manejando, y con la lluvia, y si pasó esto, y si la ciudad está inundada, y eso, el cerebro va a empezar a desarrollar. A crearlo, porque algo. no sabes si es verdad o mentira, ¿no? Entonces, muchas veces las emociones, por eso una de las claves, ahorita que nos vamos a meter de lleno después de este fundamento, a lo que es reconocer y autoconciencia emocional, es que tú tienes que conocer hasta cómo funcionamos. Y tenemos que saber que el sistema límbico va a funcionar de maravilla, pero que si tú le metes un chorro de cosas, te va a responder igual. Así es. Es dependiendo de cómo lo alimentes, ¿no? Así es. Entonces, el sistema límbico las produce. La corteza cerebral, cuando está como sana, cuando tiene recursos, cuando está adaptativa, cuando esa corteza cerebral no se ha llenado de porquería en la vida, esa corteza es la parte pensante, es la que te ayuda, sobre todo la parte de aquí de la corteza que se llama corteza prefrontal. La corteza es todo, pero esta parte de la corteza se llama prefrontal. En esta, que le llaman también cerebro ejecutivo, esta es una parte del cerebro que te ayuda a ejecutar, a regular, a decidir qué hacer. De los procesos más profundos que hace un ser humano están aquí. Otro de los que hace el ser humano en esta parte se llama discernir. Es qué es lo adecuado para esta situación. Entonces, cuando esta corteza está como limpiecita y no tiene tantas cosas arrastrando, va a ser un proceso muy padre. Esto se le puede educar en las escuelas, en las familias, a los niños que desde chiquitos sepan que esta puede como
Esta va a sentir, no es ni bueno ni malo, pero esta va a ayudar a decidir si este explota o si lo mantienen adecuado para que sí se sienta, pero de manera adecuada. Real, ¿no? Exactamente, proporcional a lo que está sucediendo. También es hermoso cuando conoces esto, como un recuerdo te puede evocar una emoción linda, pero como si te estás acordando de algo negativo vas a evocar una emoción negativa. Entonces, esto para mí es como básico de una enseñanza, como si te dieran clases de neurología del cerebro o de neurofisiología, que nos explicaran esto, porque finalmente esto te da el fundamento de saber que es bien importante ver de qué alimentamos a nuestra corteza cerebral, qué tipo de pensamiento le damos, qué tipo de ideas, de creencias, y que además de cómo yo la alimente va a influir en qué va a pasar con esta que está acá. Esta, si ya se produjo una emoción, ya se produjo. Pero si yo la hago así, se va a transformar en algo. Si yo la hago así, pues es un enojo que se transforma, por ejemplo, en resentimiento. Es un miedo que se transforma en pánico. O es un enojo que lo callo y se transforma en sumisión. Todas las emociones va a tener que ver mucho, todas mis vivencias y cómo tengo yo como educada, si lo pudiera decir de alguna manera, a mi corteza prefrontal para que me ayude en discernir, ejecutar, regular. Y saben que es también muy, muy importante que yo no traiga cosas pendientes, porque a veces un pendiente o algo que no dije, no expresé, no hablé, no comuniqué, no puse el límite, puede ir surgiendo porque es como que lo tiene aquí guardadito y a veces no los Y es lanza. como que a cualquiera, ya no veo quién me la hizo, sino quién me la paga, ¿no? Así es. Un poquito. Y a mí se me hace increíble cómo o sea, cómo te acuerdas de algo y la mente, porque lo he vivido, ¿no? O sea, para la mente lo vuelves a vivir. O sea, no es como que, no, güey, no, ya pasó ayer o antier o hace 25 años. Es como si estuviera pasando en el momento. Pero lo que yo sí he descubierto así, yo personalmente, es que si cacho como este primer pensamiento, que ya sé, que ya lo tengo identificado, que me va a llevar a un área donde no me gusta estar, si lo cacho y le doy su proporción de vida, así como de, oye, sí, estuvo horrible, te dolió, pero hasta ahí no crece. Pero si yo un solo pensamiento te lleva a 589,000 pensamientos totalmente desbordados, ¿no? Así es. Entonces creo que la clave es como cachar como el primer pensamiento para apaciguarlo y que no siga creciendo y se desborde, ¿no? Exactamente, sí, cachar tus pensamientos, ver tus experiencias previas, decir, a ver, esto era de mi papá, no me corresponde, esto lo aprendí, pero no es mío. Es como todo ese ejercicio justo de conciencia para que tengas una respuesta proporcionada, adecuada, asertiva. Así es. Ahora sí, si quieres, nos vamos a lo que decías hace rato, después de este fundamento. Okay, ajá. ¿Cuál sería esta primera área de la inteligencia emocional? Que se llama reconocer y aceptar las emociones. Hay otros autores que le llaman autoconciencia emocional, pero finalmente está encaminado a esa parte de autoconocerte en el mundo emocional. El autoconocimiento es muy grande, pero en inteligencia emocional se profundiza en una parte hermosa del autoconocimiento que es cómo sientes tú las emociones, por qué las sientes con esa intensidad, qué te favorece a ti esta emoción, por qué primero en ti surge el enojo, la tristeza, o por qué el miedo, si te lo callaron en la vida o te dijeron no seas miedosa, ahora eres una persona muy aprensiva, muy arriesgada. Entonces, este autoconocimiento que está enfocado a las emociones parte de que todas las emociones tú las vas a sentir en tu cuerpo a través de sensaciones físicas. Sensaciones físicas, y hay otras personas que le llaman marcadores somáticos. Es decir, todo aquello que yo voy sintiendo en el cuerpo, de los pies a la cabeza, que se llaman esas sensaciones físicas, a las que los seres humanos les hemos puesto un nombre. O sea, las sensaciones físicas yo les he llamado impotencia, frustración, angustia, desolación, inquietud. Yo les pongo nombres, pero en sí la emoción no es el nombre. La emoción es todo lo que pasa en mí, como lo vimos con este ejemplo, que me prepara para dar manifestado en el cuerpo. Exacto. Entonces, la emoción es todo lo que se siente en el cuerpo que te prepara para algo. No es ni buena ni mala. Entonces, yo le pongo nombre. Antes era como muy típico poner como los nombres muy básicos, que está bien. Entonces, partíamos de las emociones básicas, que era miedo,
tristeza, enojo, afecto, alegría. Hay como varias teorías de las emociones básicas, pero principalmente un común denominador de las teorías de las emociones básicas están el miedo, la alegría, la tristeza y el enojo. Hay otros autores que suman una o dos más emociones básicas, pero estas son. Hoy se sabe que hay muchas situaciones donde tú tienes emociones compuestas o donde hay un estado emocional o donde al mismo tiempo pueden coexistir varias emociones, pueden coexistir estar triste pero alegre por un hijo, pero preocupado por un tema en el trabajo, aunque alguna pueda tener como más figura, otra estar más en el fondo, pero a veces en la vida tienes una coexistencia de emociones. Reconocer las emociones parte de que te des cuenta qué está pasando en tu cuerpo. Y eso, con una vida tan rápida como la que vivimos ahorita, no nos detenemos. No nos detenemos. De repente dices, ay, ya me duele el cuello, ya me enojé, ya exploté, ya llevabas así hasta que alguien te dijo, estás súper tenso y no te habías dado cuenta. Entonces, sí hemos perdido con la rapidez de la vida y la urgencia y la prisa, el irnos dando cuenta de lo que nos está pasando. Se llama autoobservación a esa estrategia que podemos ir desarrollando de que constantemente tú mires qué está pasando en ti. ¿Qué está pasando en ti? ¿Qué está pasando en ti? ¿Cómo lo estás sintiendo? Para que no te domine esa emoción. Se llama autoobservación. También hay otra estrategia muy linda que se llama atención consciente. Es cuando algo está pasando en ti, a ver, estate atento. ¿Qué te está diciendo? ¿Cómo lo estás sintiendo? ¿Qué te refleja? ¿Qué te dice? Entre más estés tú atento a lo que pasa en ti, menos riesgo tienes de equivocarte, porque hiciste ese ejercicio. Ese se llama reconocer la emoción, que parte de observar y estar atento a tus sensaciones físicas. Y luego viene otra parte importante de esta primera área de la inteligencia emocional, que es acéptalo. Aquí voy a hacer un paréntesis porque se me hace muy importante contextualizar la palabra aceptar. Aceptar, si no la contextualizamos bien, para muchas personas es como ponerle palomita. Aceptar no es que te guste. Es bien importante para mí. Aceptar que tú tienes una emoción no es que te guste la emoción, pero es que la estás sintiendo. De hecho, un gravísimo error es que le digan a una persona, hijo, pareja, compañero de trabajo, colaborador, no te enojes. No, mejor que digas, sí estoy enojado. Sí, porque si no empiezas a reprimir, ¿no? Y si yo digo que no estoy enojado y sí lo estoy, ese enojo le va a pasar algo. Sí, es incongruente. Exactamente. Aceptar que estoy enojado no es que me guste que estoy enojado, es que sí digo, sí estoy enojado, entonces, ¿qué hago con este enojo? La palabra aceptación, aceptar las emociones, la connotación que tiene no es de ponerles palomita de que están bonitas o que son positivas. Aceptar que tú tienes una emoción, un estado emocional o que te está pasando algo a nivel emocional, es decir, sí me está pasando, entonces, ¿qué quiero hacer? ¿Cómo lo voy a manejar, no? Pero si no lo aceptas, no lo vas a manejar. Entonces, la gente que está en pleito con lo que está sintiendo, ay, otra vez estoy enojado, ¿pero por qué estoy enojado? No. Se mete en pleito. No, sí estoy enojado y voy a explorar por qué me enojo y por qué me enojo frecuentemente y qué me pasa con el enojo, para entonces ver qué hacer con el enojo. Entonces ahí vimos que hay que reconocer, que es la parte de observar, de aceptar, que no significa que te guste, pero significa que te dejes de pelear con lo que estás sintiendo. Sí lo estás sintiendo, para que pongas estrategias, para que pongas herramientas y para que en el futuro puedas regularlo, pero no puedes negar lo que es. O sea, yo no puedo negar que tú y yo estamos sentadas cara a cara, o sea, no lo puedo negar. Dime, ¿qué ganaría diciendo, no estamos aquí, Carmen? Ni tú ni yo. Absurdo. Incongruencia. Completamente. Reconocer, aceptar, y hay otra parte interesante en esta primera área de la inteligencia emocional, que es validar. Validar nuevamente no tiene con la connotación de positivo o de bueno, sino validar es sí. O sea, sí estás enojado y ¿qué vas a hacer con eso? En uno es lo reconozco y en el otro es sí te enojaste, ¿cómo manejarlo? Sí eres humano. Y a partir de que lo validas, puedes como dejarte de pelear contigo para decidir qué hacer. Entre más practicas esta primera área de la inteligencia emocional, que es reconocer y aceptar, vas favoreciendo
que tu cantidad de emoción, si lo pudiéramos poner de alguna manera, que lo que vas sintiendo vaya siendo adecuado a la realidad. Ajá. Y eso es muy lindo. Una persona que va adecuada a la realidad, híjola, lo agradeces, porque no se hizo fantasmas en la cabeza, no se creó cosas de más, o sea, realmente va adecuado. También una de las grandes ventajas de esta primera área de la inteligencia emocional es que las emociones las vas viviendo a tiempo. Es diferente vivir a tiempo un enojo que quedarme resentido. Es diferente vivir una tristeza a tiempo que después quedarme la vida sin sentido de vida o insatisfecho. O en algunos casos que se puede volver depresión. Entonces, sí, la inteligencia emocional favorece mucho como la vivencia a tiempo de las emociones. A ver, tengo una pregunta aquí. Igual y se sale totalmente de tema, pero cuando tú sabes manejar tus emociones, yo creo 100% que las enfermedades son emociones mal llevadas o mal. Si tú te autorregulas, evidentemente ya no vas a llegar a que la emoción llegue y te sangolotee con una enfermedad. ¿Es correcto o no? Sí y no. A ver, te voy a decir como hacia dónde van los últimos estudios. Hay una teoría muy interesante que se llama la teoría del cerebro integrado, hasta donde ha avanzado la ciencia, se ha demostrado que todo está conectado, todo. Lo que piensas en lo que sientes en tu sistema inmunológico, pero tu sistema inmunológico en lo que piensas, pero lo que piensas en el inmunológico, en tus conductas en las emociones en las conductas. Lo que haces también, cómo lo... Las conductas, lo que haces, todo, o sea, esas esferas, emocional, cognitivo, mental, actitudes, comportamiento, sistema inmunológico, todo se influye con todo, todo. Te digo que estoy de acuerdo, nada más en lo que la ciencia no dice que sea tan radical, es que todas las enfermedades sean 100% emocionales. Hay muchos factores más, además de las emociones, que pueden influir en algo. Okay. También hay virus, hay bacterias, hay herencia, hay genética, hay pensamientos, hay predisposiciones, o sea, es como... esta teoría del cerebro integrado te dice, mira a la persona como un todo donde se conjuntaron muchísimas cosas. Porque si nos vamos en una postura de que toda enfermedad fue 100% por algo emocional, llevado a un extremo se genera mucha culpa. Porque entonces tú te lo causaste, tú te lo generaste, pero hay cosas que yo no podría asegurar que se las generó una persona. El cerebro dice puede influir y mucho. ¿La emoción influye? Sí, claro. Se llaman enfermedades psicosomáticas. Pero el pensamiento también influye. Pero las conductas también influyen. O sea, hay gente que a lo mejor tiene un pensamiento muy sano, emociones sanas, pero conductas pésimas y se enferma por un tema de conducta, por un tema de un mal hábito, no por un tema emocional. Pero a lo mejor alguien se enferma de algo y sí tiene más carga emocional. Pero a lo mejor alguien se enferma porque tiene un factor genético. Entonces a mí me gusta más desde esta teoría pensar que en cada persona todo estuvo conectado, pero a veces influye más una que otra cosa, para que no caigamos en un extremo que podría llevarnos a que la gente se sienta a veces culpable o a pensar, porque luego hay gente que dice, ya perdoné, ya sané y sigo enfermo. Y entonces dices, ¿qué pasó? Entonces sí es como un tema tan profundo que desde la mirada de la ciencia te diría, todo está conectado y todo influye, pero positiva y negativamente, pero no solo un factor. O sea, no podríamos decir que la emoción es el factor de la enfermedad. Hay muchísimas cosas más que hoy se saben que pueden influir en el estado de salud o de enfermedad de una persona. Pero sí hay una base cierta, totalmente. O sea, emoción influye en lo que sientes, en lo que te pasa en el sistema inmunológico. La base es cierta, pero no existen es el único, muchos factores muchísimo. Que también ahí podemos caer un poco en el pensamiento mágico pendejo, ¿no? Que es que todo lo que te pasa es por tu culpa. Porque lo pensaste. Esa es otra parte radical. O todo es por conductas, que hoy también está como de moda. Porque tomaste poca agua, mucha agua, porque dormiste poco, porque usaste la pegada, porque usaste la de no sé qué. Usaste el micro. Exacto, sí, porque usaste esto, porque no tomaste agua. Estoy inventando, ¿eh? Agua de pepino con limón, 3 gotas en la mañana con carbonato. O sea,
Entonces hay gente que dice, toma esto y te vas a curar. No, no sé, o sea, yo no sé si necesariamente bañándome con agua fría, estoy inventando, lo estoy diciendo como muy radical. Si tomar esta agua en la mañana de tal manera, hacer esto y esto y eso, esas conductas van a garantizar que nunca me enferme. No, y también es como partiendo de que cada ser humano Es único. somos, o sea, lo que a ti te funciona, a mí no, y es como por eso tenemos que autoconocernos. Exactamente. Y decir, bueno, a mí me funcionó esto. Así es. ¿No? Porque no hay una receta mágica. Y eso lo vemos ya hoy y es hermoso. O sea, una medicina que se ha abierto al tema emocional. Médicos que pueden decir, esto es estrés, ¿qué está pasando en su vida? O sea, un médico que esté integrando lo emocional está padrísimo. Uh-huh. Pero también un psicólogo que integre lo médico y que diga, sí necesitamos la opinión de un doctor, porque creo que no nos ayudó que las disciplinas se fueran cada quien a una esquina. Sí. Y que entonces la psicología quiere curar todo. No, a veces necesitas de la medicina. La medicina necesita a veces de un psicólogo, también necesita de un buen hábito. Entonces, creo que esta nueva mirada del cerebro integrado te da una perspectiva única de cada persona y de qué pasa en esa persona, cómo se conjunta todo. Eso es justamente lo que estaba platicando, que yo creo que el psiquiatra debe de ir de la mano con un psicólogo. Y así es la nueva tendencia. Porque si no te puede dar el chocho y el chocho ya te hace sentir bien, pero si no vas de raíz, pues dejas el medicamento y al final vuelve a salir, ¿no? O al revés, un psicólogo que dice no te tomes medicina, ¿no? ¿Qué tal si sí la necesito un tiempo? Pues esa parte multidisciplinaria de que las disciplinas se están acercando, a mí se me hace un regalo. Sí. Un regalo. Nosotros trabajamos con muchos psiquiatras, con neuropediatras, con paidopsiquiatras. Nos piden opinión, damos opiniones, dialogamos. O sea, creo que esa parte es mucho más humana. Muchísimo más que una línea como muy radical. Pero sí es real que si yo reprimo y me trago emociones, puede influir significativamente en mi salud. Sí, eso indiscutiblemente, porque la emoción es química. Y se puede transformar, pero no necesariamente o únicamente en enfermedad. Se puede transformar también en actitudes, en vacío existencial, en falta de sentido, en insatisfacción constante o en una emoción transformada que ya te vivas en la vida enojado, que te vivas en la vida amargado. Entonces sí hay como muchos caminos de lo que puede pasar con las emociones. Sí, eso está impresionante, ¿no? De cómo no, si no las sabes manejar, ¿en qué puedes acabar, no? No se sabe. Ese es uno de los grandes misterios. Todo esto corresponde como a esta parte tan profunda que es reconoce, acepta, valida tus emociones. Y de donde venía esta parte a la que nos fuimos es lo importante que es que vaya siendo como proporcional. Eso es clave, que vaya siendo adecuado, porque es muy diferente manejar lo adecuado que lo que ya se construyó, se exageró o se reprimió o se minimizó. Entonces, todo esto es la primera área. Es la más profunda, la más compleja, porque no estamos acostumbrados a parar la vida para observarnos. No, y menos con esta vorágine rapidez que tenemos. No. Y tampoco creo que es más difícil si nadie te dijo, oye, ¿qué estás sintiendo en el cuerpo? O sea, cuando te estás enojando, ¿qué sientes? ¿Por qué lo sientes? ¿Dónde lo sientes? ¿Cómo lo sientes? Sino siempre es, no te enojes. O ya vas a empezar, ¿no? O a minimizar o a salir huyendo también, ¿no? De la persona que lo está sintiendo, ¿no? Sí, la gente se va sobre la emoción. No te enojes, no estés triste, no es para tanto, no exageres, guárdatelo, trágatelo, no te lo expreses. Pero porque tampoco sabemos, o sea, si llegas, tú que, hola, ¿cómo estás? Bien. Siempre es bien, ¿no? O sea, ¿qué harías si llegas y te dicen, hola, no, estoy triste? Sí, no. ¿Qué haces? ¿Qué haces con la emoción del otro? Te genera a ti también incomodidad y cómo manejarlo, o como en un funeral, ¿no? O sea, ¿qué dices? ¿Cómo? No sabemos manejar estas emociones. No, el tema de poder estar de manera adecuada al lado de la emoción del otro, sobre todo de la tristeza, es otra historia. No nos han enseñado a acompañar a alguien triste. Nada, no. Pareciera que nos dieron el encargo de quítale la tristeza. Y yo, ¿para qué se la quieres quitar? Que la viva para que solita la tristeza tome su camino.
Pero yo quiero quitar la emoción sin que sienta la emoción. Sí. Y para que la tristeza salga se tiene que vivir. Para que la tristeza se acomode se tiene que sentir. ¿Y en qué momento es sano? O sea, que dices, bueno, ya sentí la emoción, ya estoy sintiéndome triste. Me voy a dar 3 minutos para realmente sentirla. No funciona tan así, de que pongo micrómetro y me temporalizador. Sí, tres respiros y ya tengo que estar, ¿no? Porque es el DVD. No, pero bueno, más o menos como... O manejarlo... No, justo a ver, vamos si quieres a la segunda área de la inteligencia emocional, que es ya que reconoces, aceptas, has estado en este proceso de mirarte, darte cuenta qué pasa en ti, cómo lo sientes, qué te está diciendo tu cuerpo. Muy importante es qué necesito. La emoción, si se presenta, es porque hay una necesidad. Eso grábenselo, se me hace súper importante. Si hay emoción, hay necesidad. Lo malo es cuando estas emociones son emociones tan creadas y elucubradas que a veces las necesidades pues no son acorde a lo que a tu... Ajá. Sí, es lo que pasa, una emoción donde esto se ve muy claro es con la ansiedad. Con la ansiedad tú puedes decir, necesito comer, necesito esto. Y dices, no necesitas comer, o sea, porque tienes una emoción o necesito tomar algo, necesito salir de compras. No, ¿por qué estás llegando a eso? Porque tienes una emoción que ya se desproporcionó y las necesidades se desproporcionan. Entonces sí es importante que cuando la emoción está proporcionada, la necesidad va a ser proporcionada. Pero si yo ya tengo un resentimiento, mi necesidad va a ser proporcional al resentimiento. Entonces voy a querer hacer a alguien escarmentar, voy a querer, porque no lo hice a tiempo. La segunda área va a tener mucho que ver con lo que estábamos comentando hace un momentito, es ya manejarlas. Y para manejarlas y como para poderte responder cuánto tiempo o cómo corresponde, me gustaría en este segundo elemento de la inteligencia emocional, que es el manejo de las emociones, platicar un poquito de las necesidades de las emociones y para qué sirve cada emoción. Porque parte de la educación emocional sería que nos enseñaran para qué sirven las emociones. Claro. ¿Cuáles son sus necesidades? O sea, porque si toda la vida le hicieron mala fama al enojo, mala fama a la tristeza, mala fama al miedo, y yo tengo esa emoción, lo que quiero es quitármela. Así, lo que quiero es quitármela. Si me van a decir que soy un medio miedoso por tener miedo, pues no quiero tener miedo. Si me van a decir enojón o berrinchudo, pues no quiero tener enojo. Si me vas a decir no estés triste, pues pareciera que hay una tendencia, cuando no nos explican la parte sana de las emociones, que la gente las quisiera excluir de la vida. Sí, que no te metan en esa casilla, ¿no? O ni siquiera sentirla, date permiso para sentirla. Así es. Entonces, por eso me gusta en esta segunda área platicar un poquito de lo que son las necesidades y de para qué sirven las emociones, cuál es su necesidad, su función. Hay 3 Ns que me gustan mucho. Las emociones son normales, naturales y necesarias. 3 Ns. Me encantan. Normales, naturales y necesarias. Claro. Ajá. Voy a hablar de algunas nada más, no de muchas, voy a hablar de las básicas, pero pudiendo enseñar alumnos, hijos, a nosotros mismos, las básicas, de ahí puedes ir deduciendo muchas de las otras. Por ejemplo, el miedo, bien manejado, como una emoción básica, normal, natural y necesaria, en situaciones de sobrevivencia lo ubicamos, ¿no? O sea, el miedo para sobrevivir, brincas, saltas, corres 2 metros y luego dices en tus 5 sentidos, ¿cómo hice eso? Gracias al miedo. O sea, el miedo para sobrevivir. Para estar alerta. Pero vamos a hablar de un miedo cotidiano. Hay situaciones que nos dan miedo. Situaciones nuevas, situaciones que hay que afrontar, situaciones diferentes. El miedo te dice, hay algo nuevo, diferente, desconocido. Entonces, adáptate. Aguas. Observa, adáptate. El miedo alerta tus sentidos, te agudiza los sentidos. Y vamos a poner distintos escenarios. Me voy a echar por primera vez un brinco. El miedo bien manejado me ayuda a echarme el brinco bien, porque aprieto la pancita, dejo de respirar y me echo el brinco o el clavado bien, aunque sienta incomodidad. Después ya no me lo voy a echar con miedo porque ya no fue nuevo, ya no es diferente. O sea, ya estoy en un escenario que ya es seguro para mí. Pero en el ínter en el que ya es algo seguro para mí, en el que integro a mi vida algo nuevo, en el que ya sé andar en bicicleta, ya sé usar esto, esos momentos iniciales
Sentiste este miedo porque tu cuerpo tenía que tener una disposición especial, porque está aprendiendo a hacer algo que no sabía hacer, porque se está adaptando a algo que no sabía hacer. También en situaciones difíciles en la vida nos da miedo. Y es súper válido el miedo, porque el miedo te dice, sí, sí es diferente y duele. Te tienes que adaptar a tener una enfermedad. Vamos a poner escenarios difíciles. Claro que te da miedo a un diagnóstico, a que no esté una persona, a que vivas en otro país, en otra ciudad, en otro lugar. Entonces el miedo bien manejado no me va a paralizar. Me va a mover de manera atenta. Voy a ir observando qué necesito, qué no necesito, porque todo es nuevo. El problema no es el miedo. Es que cuando tú te alimentas de un pensamiento negativo, de no voy a poder, no me va a salir, no va a funcionar, esto está horrible, y alimentas eso, el miedo deja de ser miedo y se vuelve temor. Y el temor sí te paraliza, porque el temor está de la mano de un pensamiento que te paraliza. El miedo no. Entonces, cuando la gente dice, ¿me quedé paralizado por el miedo? No, por el mal manejo del miedo que ya se volvió temor. Porque tú ahí vas afrontando, pero dices, no voy a poder. Con miedo, pero sigues avanzando, ¿no? Es que el miedo te hace avanzar. O a veces te hace detenerte si lo que necesitas es detenerte. Pero el miedo te ayuda. Pero cuando ya me paraliza, es temor. Es temor. Porque ya me metí la creencia, la idea, la suposición. Algo que no voy a poder, no me va a salir, tal. Cuando a los niños les dicen no sean miedosos, no se vale. Porque le estás diciendo o no tengas miedo. Le estás diciendo que sentir lo que siente está mal. Mejor dile, eso que siente se llama miedo y vamos a observar qué está siendo nuevo, diferente y desconocido, que tú estás sintiendo miedo para hacer algo. Entonces observa cómo el miedo es, cómo te vas a parar en público, cómo vas a recitar este poema, cómo vas a entrar a ese trabajo. Pero si yo ahí digo, no me va a salir, me voy a poner nervioso, voy a reprobar, me va a quedar horrible, ahí sí el temor dice... Te paraliza. Te paraliza. Sí. Y del miedo mal manejado, que lo podemos ver como la familia del miedo, como el universo del miedo, hay muchas emociones asociadas al mal manejo del miedo. Entonces la gente se puede ir a ansiedad, se puede ir a angustia, puede tener pensamientos obsesivos, fobias, manías. O sea, vean todo lo que se desprende del mal manejo del miedo. Pero no le digas a una persona que no sea miedosa. Los que me imagino que nos están escuchando, papás, mamás, me imagino que hay muchos que van a estar escuchándonos, tú también has sentido miedo como papá, como mamá. Siempre, sí. Tú también lo has sentido y bien manejado, pues claro que te dio miedo entrar a un quirófano, claro que te dio miedo empezar a hacer, pero ese miedo es cómo le voy haciendo, pero lo ibas construyendo. Pero cuando ya no manejas bien el miedo, cuando le dices a alguien no seas miedoso, le estás diciendo que protegerse es malo, porque el miedo te protege. El miedo te ayuda a adaptarte, el miedo te ayuda a moverte. Entonces yo no le puedo decir a un niño que no sea miedoso. Me regreso pensando en los papás y mamás que están acá, a los que tienen hijos adolescentes o hermanos adolescentes. Un adolescente necesita miedo. Que sí le dé miedo echarse un churro de algo que lo pueda matar, que sí le dé miedo. Claro. Que sí le dé miedo manejar borracho. Subirse con alguien borracho. O él manejar borracho, que le dé miedo. Que le dé miedo tomarse algo que no sabe qué es. Que le dé miedo probar una droga. Que le dé miedo. Porque ¿saben qué te va a dar el miedo en la vida? La capacidad de decir, no, gracias, yo no le entro. Eso te va a dar el miedo. Sí que te dé miedo manejar borracho, porque sí te puedes matar, porque sí le puedes partir la vida a otro ser humano. El miedo, ¿sabes para qué te sirve muchas veces en la vida? Para no hacer tonterías, para no dejarte llevar por algo. El miedo frena cuando te tiene que frenar. Si yo estoy a punto, no, él está borracho, me da miedo que él vaya manejando. Qué bueno que te da miedo, porque eso significa que vas a decir, yo no me subo en ese coche. Yo no le diría a ese chavo miedoso, le diría mis respetos por haber manejado bien tu miedo y haber decidido protegerte y cuidarte, y haber dicho que no a una droga, y haber dicho que no a mandar una foto, y haber dicho que no a algo que era de riesgo. Entonces, el miedo bien manejado es la vacuna contra las conductas. El miedo también te puede detener ¿Positivamente? Ajá. Otra de las emociones que no mal llevadas. ¿Cómo? O sea, no sé, a lo mejor que digas,
de coraje, por ejemplo. Bueno, voy a ir a estamparle el coche, pero el miedo también te detiene, ¿no? O ¿no ya haces ese es otro tonterías? tema. Ajá. O Bueno, ya mejor la conciencia, la ética. Pero no, ahí ya no es miedo. Tendríamos que ver el escenario. Ok, bueno. Porque si yo me detengo para que el otro no me pegue o para que el otro no sé qué, me gustaría más que lo que me detuviera fuera la conciencia, que puede estar alimentada pero que lo que me detenga es que el otro tiene más dinero, más fuerza y entonces me va a ir peor. No me gustaría que el miedo fuera lo que me detuviera, sino la conciencia, de que puedo hacerlo de otra y que ahí manera. viene lo que decías, que está todo relacionado. Todo. Al final, la conciencia te hace ser congruente. Así es. Y tomar la decisión de, no por miedo, quedarte como en esta situación, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, la tristeza te ayuda a vivir un duelo. La tristeza te ayuda a quedarte sin pendientes, a llorar lo que hay que llorar, a agradecer lo que hay que agradecer, a darte ese tiempo que necesitas contigo para despedirte de algo que ya no es como era. Entonces, la tristeza bien llevada es la que te ayuda a vivir duelos, a no quedarte con pendientes y escuchar tu voz interior de cómo reconstruirte, levantarte cuando algo ya cambió. Por eso cuando me preguntabas que cuánto tiempo dura o cuánto tiempo que está ahí, va a depender muchísimo. Yo me voy a ir a la tristeza según la pérdida, según lo que pasó, según lo que cambió, según el tiempo que necesito irme en mi interior. Y no es que me vaya la tristeza y se me quite la tristeza. En duelos profundos voy a tener muchos momentos tristes, voy a tener altas y bajas, voy a tener momentos muy alegres, pero a veces necesito volverme a ir hacia mí. A veces un día, una fecha, un recuerdo, un algo, me va a permitir contactar otra vez la tristeza. Entonces la tristeza no es una emoción que se vive y se quita. Si es un duelo, está asociado a un duelo, vas a tener momentos, porque finalmente reconstruirte en un duelo significativo no es cuestión de... Y no es parejo, o sea, No. como puede que sea que tengas tristeza, puede también enojo. Coexistiendo. Pero sí, la tristeza es la que te lleva a despedirte, a llorar, a cerrar, a agradecer, lo que sea, y a reorganizarte en la nueva realidad. ¿Y qué emoción se vuelve ansiedad? La ansiedad viene del miedo mal manejado, con mucho temor y con mucha fantasía catastrófica de todo lo que puede suceder. Es cuando tu mente ya va más deprisa que la vida, es cuando tu mente ya está en modo automático. Y si nos da tiempo podemos hablar un poquito de enojo. Sí, claro. El enojo es una emoción que te da muchísima fuerza, bien manejada. Tú enojado tienes una fuerza muy padre, es como ese coraje interior bien manejado, pero mal manejado, violencia, agresión, sarcasmo, ironía, despotismo. Pero el enojo, mucha gente la confunde con agresión y con ataque. El enojo como emoción básica es una emoción que te da fuerza para defender, para luchar por un ideal, para decir si quiero, no quiero, para expresar un punto de vista, para decir algo que quieres, para decir algo que no quieres, para manifestarte. El enojo es maravilloso. A la gente le hace falta enojarse bien porque es una emoción muy polarizada. Es una emoción que mal manejada, violencia. Explotas. O sumiso, y la gente que permite y que aguanta cosas que le hace falta poner un límite y decir, eso no me gusta, eso no me parece, yo pienso diferente, yo no quiero eso. El enojo bien manejado te va a dar fuerza para poner límites, para expresarte, el miedo para protegerte y la tristeza para reconstruirte. De ese mal manejo de límites, de adaptarme, de protegerme, de expresarme, de vivir mis duelos, de procesar cosas, de todo eso, si no se maneja bien, se van haciendo emociones complejas, emociones muy complicadas y estados emocionales que a veces nos persiguen y nos pueden consumir y nos pueden absorber, y justo es cuando entonces la gente se mete en un estado emocional y ahí se queda. Pero si tú vamos en este camino de la educación emocional, regresando a lo básico, a lo que estoy sintiendo, y ahí lo hago, lo escucho, lo atiendo, eso va a favorecer que yo en la vida vaya mucho mejor, porque no voy cargando pendientes, ni voy cargando emociones no dichas, no expresadas o no vividas. Hay emociones que no las tengo que expresar, a lo mejor las tengo que llorar, que caminar, que abrazar, que hablar, que transitar, que procesar. Hay N cantidad de maneras en las que tú puedes ir viendo cómo manejar las emociones. Y justo esa es nuestra segunda área,
que es manejarlas, pero para manejarlas hay que conocer su necesidad, que es lo que acabamos de ver, su función, y a partir de ahí, ese conocimiento, yo ya no le digo a alguien que no se enoje, más bien revisa desde dónde te enojaste y cuál es el límite que tienes que poner o qué es lo que no te gustó, o si estás enojado contra ti mismo, qué hacer. Entonces, sí le das a las personas herramientas para que en lugar de que se peleen con lo que sientan, hagan algo con lo que sienten. Sí, claro, súper. Esa es la segunda. De ahí nos podríamos ir a esta tercera, que es como darle un sentido. ¿Qué significado le quiero dar a esta emoción? ¿Cómo lo quiero vivir? ¿Cómo lo quiero guardar? Es decir, ya sé para qué sirve el enojo. Y entonces en esta situación que estoy enojada con mamá, con papá, con mi jefe, con mi hermano, con mi tío, con mi vecino, con mi pareja, en esta situación, específicamente en esta, ¿qué sentido le quiero dar? ¿Hablarlo ahorita o hablarlo media hora después? ¿A manifestarlo con tal persona? Es como ese momento, ese cachito del tiempo en el que tú puedes parar la vida para decir hacia dónde lo encauzo. Se me hace bellísimo que el ser humano tiene la capacidad de decidir qué sentido darle a lo que está sintiendo. Y es cuando tú le pones una intención. Voy a hablar con Carmen porque le quiero expresar esto. Voy a darme este tiempo para esto porque necesito vivir esto. Me estoy dando cuenta de esto y quiero frenar eso. Esa parte de darle sentido es qué me está pasando con mi ansiedad, hacia dónde quiero llevar mi vida. Ese le pueden llamar automotivación, le puede llamar darle sentido, significar la emoción, pero tiene que ver con el instante en el que paras la vida para ver hacia dónde quieres encauzar lo que estás sintiendo. Ese es este eslabón hermoso entre esto tan intrapersonal, qué sentido le voy a dar que va a repercutir en mí y en los demás. Exactamente. ¿Cómo lo vas a decir? ¿Qué Eso. vas a decir? ¿En dónde? ¿De qué manera? A decir, expresar, a vivir, a llorar, a contactar, a afrontar lo que implique, a protegerte, a descansar, lo que sea. Y de ahí, entonces, sí nos podemos ir a estas otras dos, que son como la parte interpersonal. Cuando yo he hecho este trabajo conmigo misma, va a ser más fácil que antes de tener un arrebato o una represión en la vida, mire al otro. Y esta es la empatía. Y la empatía tiene muchos precedentes, que es que escuche, que mire, que no me arrebate. Por eso la tercera es tan importante. Porque empatía es justo cuando con este trabajo que has hecho contigo, puedes estar con el otro sin esas posturas que a veces no nos ayudan, sino de humano a humano. Creo que la empatía, si algo manifiesta, es disposición. De me pongo en tu lugar, en tu tristeza, no te juzgo si tienes ansiedad, no me volteo y te digo, pues está en tu mente, pero la siente, aunque esté en su mente, la siente en el cuerpo. Empatía no juzga, empatía no evalúa, empatía es estoy con otro ser humano y podemos partir de este encuentro para ver cómo apoyarte, cómo escucharte, cómo entendernos, cómo dialogar. Porque la empatía tiene muchas, muchas direcciones. Es muy diferente que tú y yo estemos juntas porque yo estoy triste o porque yo estoy enojada. O porque tenga miedo o porque esté pasando por una etapa de ansiedad. Entonces, la empatía tiene mucho que ver con lo que se requiere en ese encuentro. Si yo estoy triste, la empatía va a estar como a ponerte en mi lugar de mi tristeza, pero a lo mejor si estoy enojado es desde dónde Amalia se está enojando, o a lo mejor tiene miedo, qué vivió, o a lo mejor estoy con nostalgia, qué le pasa con esa nostalgia, o estoy iracunda. Entonces la empatía permite ir observando, escuchando, mirando qué está sucediendo, para que se pueda en ese encuentro, en esa relación, construir algo, dependiendo de la emoción que sea. Porque yo ni de chiste puedo pensar que la empatía es igual, porque el estado emocional o la situación alrededor de la que estamos convocados puede ser completamente diferente, sí. Completamente. Y de la empatía, que es hermosa, que es esta conciencia, este darte cuenta, este darnos cuenta que somos dos y que según lo que hay entre nosotros, la empatía te permite mirar que vale la pena ir por algo más. Esta parte de sí me interesas o esta parte de no me lo tomo personal y desde ahí entonces te puedo expresar algo porque ya hice como este ejercicio de
no es a propósito, no soy el ombligo del mundo, o sea, es como, es bellísima la empatía. Yo digo que es un gran antídoto, porque nos permite frenar, nos permite pausar, nos permite mirar, nos permite pensar. Y es bello cuando alguien se puso en tu lugar. Y o sea, ahorita que dices, no soy el ombligo del mundo, No. cuesta mucho trabajo no tomarte las cosas personales. Pero en realidad todo mundo actuamos desde nuestra herida y vamos a hablar desde lo que nosotros hemos vivido, ¿no? Entonces, lo que yo he vivido es totalmente diferente a lo que tú has vivido. Entonces, creo que eso es difícil, ¿no? Tomártelo personal, pero si ya tienes un autoconocimiento, Sí, claro. Es más fácil no engancharte. De hecho, una persona con inteligencia emocional muchas veces se da cuenta que algo de lo que le está pasando en el presente tiene que ver con el pasado. ¿Y sabes qué hace? Se compromete con eso. Para sanarlo, perdonarlo, aligerarlo, Entonces sí, porque te das cuenta que tu reacción, tu respuesta no fue proporcional y dices, ¿pero qué me pasó? ¿Qué traigo? Entonces también es muy padre, pero una persona emocionalmente inteligente va a hacer más trabajo personal y va a tener menos cosas arrastrando del pasado, porque justo se da cuenta que si no hace algo con eso, en el presente va a explotar o a reprimirse. Y si quieres, nos vamos a la última. Sí, sí. La última tiene que ver con esta parte asertiva, con esta parte de construir la relación. La empatía tuvo que ver con toda esta parte de me pongo en tu lugar, veo qué pasa, qué nos está sucediendo. Y la última ya es como la parte final. Ajá. Cómo lo dije, cómo lo expresé, hacia dónde nos dirigimos, qué pasó entre nosotros ya en la práctica. Por eso primero viene la empatía, para que entonces puedas construir una relación significativa. Y aquí entran valores que a mí me encantan. Por ejemplo, el regocijo, que te dé gusto que al otro le vaya bien, la visión ganar, el querer que el mundo esté mejor, el desearte algo bueno, es como esta buena voluntad de quiero algo bueno para los dos. Entonces la inteligencia emocional termina con muchos valores. Es como realmente se va a un lado eso de yo quiero ganar, yo quiero dominar, yo me quiero imponer. No, yo quiero construir, yo quiero aportar, yo quiero ver qué sacamos de este encuentro, yo quiero apoyarte en tu tristeza, ser claro en mi enojo, expresar tu límite pero sin agredirte. Entonces la parte final de la inteligencia emocional está muy envuelta de ética, muy envuelta de valores, porque finalmente si tú has hecho este recorrido, lo que quieres es dejar el mundo mejor de como lo encontraste. Y que esa relación, dentro de las posibilidades y dependiendo del tipo de relación, no haya daño. Haya siempre como este cuidado hacia el otro. Ambas partes. Ajá. Aunque haya un límite, pero que sea de la manera adecuada. Y ese es el cierre de la inteligencia emocional. La manera, la forma, el cómo se quedan las personas y siempre con esta mirada de construir. Por eso la inteligencia emocional está envuelta de ética. Y a mí cuando las cosas están envueltas de ética, me encanta. Claro. Porque finalmente la ética te ayuda a actuar de manera correcta. Y la inteligencia emocional hacia allá te lleva. Porque con este ejercicio de seguir estos pasos, finalmente llegas a tener más claridad en qué es lo adecuado. Y vivir desde una conciencia de hacer lo adecuado me va dejando en la vida como un sentido de mayor satisfacción. No que seamos perfectos ni mucho menos. Al revés, si te equivocas lo reconoces a tiempo, lo tratas de corregir, pero sí hay una mirada de las personas emocionalmente inteligentes de que son personas que están construyéndose como personas. Cada día mejorándose a ellos mismos, ¿no? Así es, y con esto se envuelve la inteligencia emocional. Qué chulada. Eso está divino, a mí me encanta y bueno, ojalá que en las escuelas en la SEP pudiera meter algo así, sería oro molido para Luz. Se están haciendo cosas, sí. Para sí todos, ¿no? Oye, bueno, ya para cerrar, me acuerdo que a la plática que fui leyeron tu currículum y de lo que me quedé fue que tú te defines como a ti te gusta escuchar historias. A eso me dedico. Entonces me encanta porque eres, bueno, una gran conversadora, sabes muchísimo, pero tu lado empático ahí se ve que está desarrollado porque a ti te gusta escuchar historias, ¿no? Y eso creo que hace la diferencia de escuchar, te va creando como una mirada del ser humano diferente. Yo digo que yo estoy hecha de historias. Sí, claro. Porque llevar 30 años escuchando historias te permite ver el interior y ese es un regalo que yo tengo en la vida. Conozco el interior de personas que han abierto su corazón, entonces
puedo ver lo que pasa dentro del ser humano y eso es un regalo para mí. Sí, claro. Oye, pues muchísimas gracias. Te hice una tacita. Ay, con gracias. mucho cariño. Muchas gracias, Carmen. Y bueno, me encantó tenerte. Bueno, siempre contigo, siempre estoy así en las ponencias y todo. Me encanta. Muchísimas gracias de corazón, te lo agradezco. Y bueno, espero que les haya gustado y que si les subo, pónganos en los comentarios y nos esperamos la próxima.